Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate. Esta noche tengo temas importantes para invitados que conocen muchísimo la materia política electoral del país. Uno fue presidente del Tribunal Supremo Electoral, en ese tiempo se llamaba Consejo Central de Elecciones, y el otro fue magistrado. Imagínense, digamos, el conocimiento que pueden tener de la materia. Presento inmediatamente a mis invitados. Félix Ulloa, actualmente presidente de IEGES, analista político y expresidente del Consejo Central de Elecciones. Buenas noches. Bienvenido. Todavía no tuve ese honor de estar el presidente del Consejo Central de Elecciones. Estuvo antes de los acuerdos de paz. Así es. Sí, luego. Pero bueno, ya es historia. Pero la materia es la misma. El trabajo siempre fue elaborado con mucha dedicación. Y también está con nosotros Juan José Martel, secretario general de Cambio Democrático, aparte es magistrado del Tribunal Supremo Electoral y en los últimos años analista político también. Analista político. Es un nuevo título que se agrega mucho. Sí, y está gusto saludarte, Juan José, bienvenido. Gracias. Un gran gusto, Nacho, estar aquí contigo esta noche y junto con Félix. Vamos a saludar, por supuesto, y con mucho gusto a la Central de Seguros y Fianzas que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, los partidos políticos ya están en plenas elecciones internas. Esto fue un requisito que se exigió a partir de la creación de la ley de los partidos políticos. Pero están surgiendo varias cosas por ahí que pareciera que le está costando a los partidos políticos implementar este sistema que obviamente representa mayor democracia interna, lo que no necesariamente caracteriza a nuestros partidos políticos. ¿Cómo estás viendo tú en este momento, Félix, estas elecciones internas? Fíjate que en principio cuando se dio la sentencia de la Sala y se reformó la ley de partidos políticos, lo vimos con entusiasmo, como una conquista que se había logrado ya en el proceso de modernización de nuestro sistema democrático de partidos, y creímos con mucha expectativa que este primer ejercicio nos iba a llevar a una situación inédita en la cual los ciudadanos íbamos a tener el día de la elección una papeleta con los rostros de candidatos surgidos de procesos de democracia real interna en los partidos. Desafortunadamente la realidad es bastante diferente de esta percepción que tuvimos, y además de la resistencia normal en algunos partidos que no están acostumbrados a este ejercicio democrático y están resistiendo, si siguen todavía con las prácticas anteriores del dedazo, de no permitir a las bases la discusión interna, se está dando otro problema que es más general y que los afecta a todos, y es que la falta de regulación de cómo se van a llevar estas elecciones internas en los partidos está permitiendo que cada partido lo lleve a cabo a su mejor saber y entender. Y ahí vamos a encontrar que cuando salgan los candidatos electos que se tendrán que presentar el 4 de agosto al Tribunal Supremo Electoral, ahí va a haber un filtro o una calificación del tribunal sobre si se siguieron o no los procedimientos tal cual lo mandata el espíritu de la sentencia. Y digo el espíritu de la sentencia porque desafortunadamente la regulación legal no se ha dado. ¿Tú crees que el tribunal va a hacer cumplir el espíritu de la sentencia? Lo ha dicho con claridad. Es más, lanzó una advertencia al FMLN recientemente diciéndole que advertía que no se estaba dando en este partido o no se estaba llevando a cabo el proceso de primarias tal cual había sido pues el espíritu de la sentencia de la Sala. Pero aquí es donde yo me pregunto si la autoridad electoral, como máxima autoridad y con mandato constitucional, no pudo haber generado un instructivo general para que todos los partidos lo siguieran. Investigando un poco qué pasó en el seno del tribunal, veíamos que hubieron posiciones muy encontradas en el seno de los magistrados, y hubo un magistrado que se opuso constantemente a que hubieran estas regulaciones para todos los partidos, y se dijo pues que cada partido lo hiciera según sus estatutos. Entonces se dejó esta libertad que ha permitido que unos partidos, por ejemplo, no voy a dar nombres por ética, pero se me han acercado, hemos platicado, y algunos han tenido
Por ejemplo, hay un partido que me decía que están haciendo, en el caso de las internas para consejos municipales, 3 papeletas, por ejemplo. Una que se llama la papeleta A, que es la que lleva el partido, una B, que es en el caso de que el partido no gane la elección y tenga que integrar en el consejo plural, entonces no entran todos, tienen que saber quiénes son los que van a ir, y todavía una papeleta C para el caso de las coaliciones. En caso que el partido decida coaligarse, va a tener también que hacer algunos movimientos que pueden afectar esa voluntad que se expresó en una elección primaria. Este tema, incluso el Tribunal Supremo Electoral está consciente que no tiene regulación. ¿Cómo saber si una persona que fue electa en una primaria, en una elección interna, como candidato a alcalde, por ejemplo, pero el partido decide ir en coalición con otro partido y el otro partido impone a su candidatura a alcalde? ¿Qué es lo que está pasando con el FMLN, claramente? Y tú hablaste de que el tribunal había dejado que los partidos hicieran este tipo de actos, este tipo de elecciones sobre la base de sus reglamentos, estatutos, sí. de sus estatutos. Y el FMLN está invocando sus estatutos en 2 casos. Uno, digamos, cierto, cuando hay una plaza vacante, alguien renuncia y el FMLN, de acuerdo a su estatuto, puede decidir el partido quién ocupa la plaza vacante. Y también está otro, digamos, que establece que en caso de coaliciones o alianzas también pudiera hacerse renunciar al candidato electo por poner el candidato del otro partido. Claro, pero fíjate la expresión, se puede hacer renunciar al candidato electo. ¿Y qué tal si el candidato dice que no renuncia? Es decir, puede ir ante la sala. En este caso, el partido tiene la potestad de... Sí, pero es una potestad de una regulación de carácter terciario. Pues digo, ¿está el estatuto por sobre la ley? No, y mucho menos sobre la Constitución. No se puede invocar... Entonces, se puede crear una conflictividad posterior por no haber una regulación más desarrollada en esta materia, y donde el tribunal, que debió haber emitido este reglamento, se vio inhabilitado por no poder obtener el consenso interno para reglamentar eso, y entonces vamos a hacer una calificación a posteriori. O sea, van a calificar cuando los partidos lleguen con las planillas, sean propias, sean de coaliciones. En ese momento las va a calificar, pero lo ideal hubiera sido que estuviera presente y desde el inicio, y es la más, autoridad electoral supervisando los procesos. Que no está entrando a esto, ni siquiera la prensa está entrando. Exacto. No le han permitido entrar. ¿Cuál es tu opinión en relación a estos procesos? ¿Cómo están ocurriendo a tu juicio? Mira, lo que tenemos es una crisis entre lo viejo que se niega a morir y lo nuevo que está tratando de nacer. Una crisis entre un histórico autoritarismo en los partidos y una naciente democracia que apenas comienza. Creo que esto era previsible. Es la primera vez que los partidos políticos se ven obligados por ley, a raíz de una sentencia de la sala, a hacer elecciones internas. Entonces se acabó el dedazo, se acabaron las negociaciones privadas de la cúpula del partido, se acabaron las distribuciones de cuotas entre los financistas, y ahora todo tiene que ir a una elección. Obviamente creo que no se podía esperar que todo iba a salir perfecto. Como te digo, hay una confrontación entre lo viejo y lo nuevo, entre el autoritarismo y una apenas atisbos de naciente democracia. Pero hay una ley de por medio. Hay una ley de por medio. ¿Y pero eso es una ley fundamental? todavía, lamentablemente, muy general, y además de eso le hace falta su parte reglamentaria. Esto significa que la mayoría de decisiones quedaron básicamente en manos de los partidos políticos, quienes están regulando a través de sus estatutos. En ese sentido, esto vuelve todavía más compleja la elección. ¿Por qué? Porque los grupos de la partidocracia están tratando todavía de incidir al interior, pero están emergiendo los intereses de la base, los intereses de la militancia, y eso es lo que estamos viendo. Ahora, el tribunal, tanto por la reforma de ley como por la falta de un reglamento, no se puede meter en el proceso, pero ojo, va a calificar al final, y va a calificar sobre la base de lo que dice la ley, de lo que dicen los estatutos de los partidos y del espíritu de la sentencia de la Sala de lo Constitucional. Ese es el punto. Entonces ahí es donde va a ser, como decía Héctor Silva, el momento de los quíuboles, cuando hayan problemas en el seno de los partidos políticos. Por ejemplo, que haya planilla única en sí no es malo. Lo que es malo es que lo imponga la partidocracia.
que diga aquí solo se va a aceptar una planilla, entonces ¿qué va a haber elección? No hay elección. Ahora, si en un municipio, en un pueblo, solo se inscribió una planilla y no hay más, pues hombre, esa es otra cosa. No se puede forzar la inscripción de planillas, ni se puede forzar la participación. Pero aún en ese caso, Nacho y Félix, hay que poner en la papeleta el espacio para que la gente pueda rechazar en un determinado momento. No es cosa de que como solo yo quiero ir en este pueblo de alcalde, entonces ya automáticamente la gente va a tener que ahorcarse conmigo. No, puede haber la posibilidad también de que la gente a través de una marca señale que no está de acuerdo con esa planilla. Obviamente va a obligar al partido a un proceso más complejo, pero son los costos de la democracia. Yo diría de que estamos viendo los atisbos de problemas que son consecuencias de las décadas de autoritarismo, que son consecuencias de las décadas de partidocracia y, ojo, de decisiones que no vienen de la conciencia de la clase política, sino que del estamento político, sino que vienen de fuera. Es decir, estas decisiones no han sido promovidas porque de repente vieron la necesidad de la democracia interna a los dirigentes de los partidos políticos. Fueron decisiones prácticamente impuestas a partir de sentencias de la Sala de lo Constitucional que a regañadientes los partidos han tenido que entrar en estos procesos. Yo sí creo que hay algo importante. El tribunal no puede aceptar a nadie que no sea electo en primarias. Yo creo que hay que reducir al mínimo o a cero la discrecionalidad de las cúpulas políticas. A ver, pero por ejemplo, para hacer, ¿cómo ustedes fallarían en este caso? El caso del FMLN en San Miguel, donde hay un señor que se llama Argumedo Benítez que dice, yo me presenté a ser un contrincante de quien va a la reelección, el alcalde Miguel Pereira, pero el partido me lo impide porque dice que no he cumplido con mi cuota de género y juventud. Que parte, en esos casos no procede del estatuto de negar, no procede de negar. Lo que procede es hacer una prevención. Yo llego con mi planilla al partido, la presento ante la Comisión Electoral Nacional, la comisión la revisa y ve que faltan documentos o que no cumplo con un determinado requisito legal o estatutario, entonces obviamente me llaman y me dicen, mire, tiene estos y estos problemas, le prevengo y tiene tanto tiempo, se le da un plazo para que lo pueda corregir. Si el FMLN, Félix, no hiciera eso, no abre el proceso y dice, bueno, tiene tanto tiempo para cumplir con los estatutos del partido, usted lo puede hacer, ¿pudiera la candidatura de Miguel Pereira resultar ilegal? En riesgo de que fuera calificada de no cumplir los estándares ni los parámetros que el tribunal va a tener para calificar al momento que tenga que inscribir ya las planillas el día que se le presente, que va a ser el 4 de En el caso de Arena está el caso de la diputada propietaria de Arena, Carolina Rodríguez, que quería ir a la reelección, pero se retiró el proceso, señalando que estructura del partido le pidieron no participar para no crear división. Ella es la esposa de Narciso Rodríguez, no estoy seguro, Ramírez, ganó con los votos de Arena y se pasó después a Gana, y eso ha creado mucha recelo en la base del partido en relación a ella, porque es la esposa. Pero en este caso, ¿es una decisión propia o si se prueba que estructura del partido, de cúpula del partido o algo, actuaron en contra de él? Sí, o obstaculizan o generan problemas o imponen una voluntad excluyente para candidatos. Y agregando lo que decía Juan José, porque ese caso de San Miguel puede ser ejemplificante de que además de las primarias o internas en los partidos, hay otras condiciones que están ya establecidas legalmente, como la cuota de género, que tienen que cumplirse al momento de presentar las planillas al Tribunal Supremo Electoral. Pero ahí otra vez entramos con la discrecionalidad y los métodos que use cada partido, porque puede ser partidos que establezcan un sistema de votación por planilla en las internas, pero otro puede ser que vayan por cargo, y entonces el que quiere correr por candidato a alcalde se presenta para ese puesto, no tiene por qué llegar con todo
la planilla con los concejales y con el síndico y todavía con los suplentes para que compitan planilla, a menos que ese sea el método que establezca la comisión electoral de cada partido. Por eso es que te digo, vamos a ver una diversidad de formas de elección en las primarias de los partidos, quizás tantas como tantos partidos hayan. El tema está en algunas normas que son más de carácter general. Por ejemplo, lo que yo he escuchado en el caso del Partido Arena es que en las elecciones, ya no de las planillas municipales, sino de estas, de las de diputados, estaba eligiendo al candidato a diputado propietario y suplente al mismo tiempo. Y por ejemplo, eso, si entendemos el espíritu de la sala, dice, tienen que elegirse por separado. Por separado. Porque van a haber elecciones separadas. El mexicano estaba planteando si se podían elegir juntos para que tuvieran coincidencia. Voy al corte y volvemos con esa pregunta. Con Tena Pants, tener incontinencia no significa dejar de disfrutar de la vida, ya que es la única ropa interior desechable con doble núcleo absorbente que te da otro nivel de protección. Tena, otro nivel de protección. Con Tena Discret, tener incontinencia no significa dejar de sentirte femenina, pues te da la discreción de tu ropa interior con la protección que necesitas. Tena, otro nivel de protección. Falta de memoria, concentración y aprendizaje. Toma Cerebropos. Desfatigante mental con vitaminas que mejora la memoria. Te da concentración. Combate el estrés y el agotamiento físico y mental. Cerebropos. Mente activa y dinámica. El segundo segmento de debate, gracias a Banco Agrícola. El Salvador nos llama a que sigamos creyendo en él. Es momento de escuchar a tu país. Soy El Salvador. Soy tu tierra. Y aunque nunca hemos hablado, es momento que me escuches. Tengo todo lo que buscas. Puedo ser lo que tú quieras. Porque mi oportunidad eres tú. Con tu fuerza produzco. Con tu ingenio progreso. Solo necesito que sigas creyendo en mí. Bueno, quedó claro, tienen que elegirse el suplente de forma separada al propietario. Bueno, así va a ser la elección, por el mandato de la sala, que declaró que era inconstitucional la elección de los suplentes, como se hicieron en el 2015, pues ahora van a ser elecciones separadas. El suplente separadas. igual está sujeto a una elección. Es sujeto de elección. Ahora, que puede ir en la misma papeleta con el propietario, sí, pero el ciudadano puede escoger a un propietario y no al suplente que va con él. O sea, no es una fórmula. No es como la fórmula en las elecciones presidenciales, que se elige al presidente y vicepresidente. Aquí no es de una vez. Aquí no es diputado, propietario y suplente al mismo tiempo. Entonces, eso, interpretándolo de una manera bastante literal, implicaría que en las internas de los partidos hubiese también una elección para los suplentes y una elección para los propietarios. Le voy a cambiar de tema. Las encuestas. ¿Qué dice para ti las encuestas, esta última encuesta que hemos conocido, Juan José? Yo creo que hay mensajes bastante claros de todas las encuestas. Creo que en primer lugar hay una mayoría de la población que tiene descontento con el actual gobierno. Eso es evidente. Creo en segundo lugar que hay mucho descontento y falta de credibilidad en el estamento político. Y creo en tercer lugar de que la gente todavía no logra ver una opción para la cual valga sentido participar. Me refiero a la mayoría de la gente. Creo que esos son, a mi juicio, los tres elementos esenciales que nos están presentando las encuestas. Las encuestas obviamente son un instrumento de medición serio, científico, no son una verdad absoluta, tienen márgenes de error, pero creo que debemos de aprender a interpretarlas y a analizarlas.
no se trata de descalificar una encuesta porque a mí porque no salgo bien, ¿verdad? Sino que se trata de ver las encuestas y ver sus márgenes de error. Creo que en El Salvador hay bastante profesionalismo en las distintas casas encuestadoras. Obviamente, a lo mejor lo que interpretan o lo que quisieran fuerzas políticas no es lo que dice la encuesta, pero esa es la realidad. Yo diría que aún en el caso de las dos fuerzas grandes, pero cuando uno ve la diferencia entre ambos, encuestas que sirven de interés hay y nada empate más. técnico. Es decir, No, pero yo creo que hay que decirlo. También hemos visto encuestas muy fuera de la realidad y también hemos visto encuestas que sirven intereses particulares. Sí, no, yo me refiero a las principales encuestas. Es decir, ahora, hay momentos en que cada quien anda con una encuesta bajo el brazo, ¿verdad? En la que sale bien, pero eso ya esos son instrumentos de propaganda, pero creo que encuestas como la UCA, por ejemplo, digamos, son cosas fundamentales serias que está diciendo la población. Esto nos está señalando qué, o sea, nos dice, voy a ir a la parte de los partidos políticos, que la institución partidaria, que la institucionalidad política está en crisis, está perdiendo credibilidad. ¿Nos está llevando a qué? Estamos viviendo los procesos que han vivido muchos otros países del mundo, donde los partidos tradicionales empiezan a perder mucha credibilidad y mucha fuerza. Desde luego, es decir, no hay ninguna duda que las tres últimas, Sid Gallo, la prensa de la PG Datos y la UCA, nos dan esa fotografía de actual en este momento. La aceptación del liderazgo político está en un nivel, creo que en una de ellas llegaba entre el 10 y el 11% de aceptación, lo cual es preocupante para un país que se encuentra en una crisis como la que estamos nosotros y que la pérdida de credibilidad en el liderazgo político no genere las posibilidades y la expectativa de que este liderazgo político nos saque de la crisis. Entonces, eso es alarmante, pero lo leemos nosotros, los ciudadanos, en clave democrática. El problema es cuando lo leen ellos en clave política, y peor aún, cuando lo leen en clave electoral, porque entonces empiezan a ver estas interpretaciones, como lo salía un secretario general de un partido en un memorándum a su militancia, desacreditando las encuestas, diciendo que lo que se trata es de una agenda. De Medardo González y el memorándum famoso que se conoció la noche de ayer, el día de hoy, en donde básicamente dice que las encuestas son pura propaganda, pide a sus bases no creer en las encuestas, sembrar la idea de que las encuestas son propaganda, y señala que las encuestas quieren sembrar la idea de que existe la necesidad de nuevas fuerzas políticas y de figuras mesiánicas de salvación. Sí, algo que no, yo no lo he leído en ninguna encuesta de eso. No, eso es estar totalmente alejado de la realidad, y lo que me recuerda a mí es aquellas fábulas orwellianas de la época en la que había, en 1984, no sé si han leído de esta novela, donde existía el Ministerio de la Verdad y de la historia que se escribía todos los días, y la verdad era lo que decía el gran jefe del partido, y esa era la verdad para ese día, que podía cambiar el día siguiente. O en la otra obra también de George Orwell, de Rebelión en la Granja, donde se le daba los mandamientos a toda la feligresía, digamos, la militancia, y se le decía esto, y los mandamientos iban cambiando cada vez. Entonces, esta realidad, que solo puede existir en un grupo muy pequeño que quiere abstraerse de la realidad real para crear una realidad muy particular, es estar desarticulado de la realidad. Y a mí me parece que, peor aún, hacer un señalamiento a la UCA, que es una institución que goza de prestigio, de seriedad y de profesionalismo en su trabajo, de que está en una agenda o que está sirviendo a otros intereses. Yo creo que hemos llegado ya a un extremo de paroxismo ideológico que no va a permitir hacer estrategias y planes de acción, no solo electoral, sino políticas, para ayudar a salir de este país de donde estamos. Porque para mí eso es lo peor que puede reflejar la encuesta, ese nivel de pérdida de confianza en el liderazgo. No lo que refleja a nivel electoral. Fíjate que todas las encuestas te dan lo mismo. Te dicen que hay un 40% de gente que dice que ni cree en los partidos, que no viene a votar, pero ese es el comportamiento electoral que hemos tenido en todas las elecciones de medio término. Las legislativas municipales nunca llega a votar, la última llegó el 47%. O sea, eso no es nada nuevo. El problema es que vote el 40, vote el 30 o vote el 60,
el 80% del pastel electoral se lo llevan los dos partidos. Pero te voy a hacer la pregunta a ti, no se la va a hacer a Juan José, o si Juan José quiere responder con gusto, porque yo dije que era secretario general de Cambio Democrático y él pudiera hacer la fuerza a la otra fuerza. Pero, digamos, ¿tú crees que el país está en este momento en una posibilidad de que se abra a otras fuerzas políticas que no sean Arena y FMLN? Me refiero significativamente, no, pueden haber muchos partidos, y hay muchos partidos en el país, pero a ese nivel. Mira, yo le he apostado mucho a esa tercera fuerza. No, tú le has apostado vía. los dos, pero está claro que no hay un muro tremendo ahí. No, es que no es el muro, es el sistema. ¿Cómo está diseñado para que no pueda surgir esa tercera fuerza? A pesar de que la gente ha perdido credibilidad en los partidos políticos, sobre todo los partidos políticos principales de este país, ¿tú crees que hay un fenómeno de cambio como para que se abra esto a una tercera fuerza? Tendría que salir un liderazgo muy fuerte. Que no lo hay. Que todavía no está o está en construcción o que no se expresa para que pudiera conducir todo este descontento, no solo de la parte de la masa inorgánica, la masa crítica de este país, que es muy grande, sino también la parte orgánica que está descontenta con los liderazgos decadentes. Eso creo yo que va a ser. Por eso es que a mí me alegró cuando te dije al principio de que con esa sentencia de la sala de llevar la democracia interna, el cambio viniera desde adentro de los partidos, porque tal cual esté diseñado el sistema, mientras sigamos votando con los 14 departamentos, esto no va a cambiar nada. Tenemos que cambiar el sistema electoral para que pueda haber un cambio en el sistema político. Mientras tanto, la única opción de cambio es desde dentro de los partidos. Ok, a ver. Mira, yo creo otra fuerza, ¿hay un escenario diferente a otros periodos electorales hoy día? Mira, tenemos un modelo electoral diseñado para que dos fuerzas políticas con mucho poder económico tengan control. Un modelo. Exacto, es un modelo. ¿No será Augusto Popular? Es un sistema electoral diseñado así. Por otra parte... ¿Te refieres básicamente al dinero? No, el dinero es una parte, dinero es un elemento. Pero las circunscripciones, ¿cómo elegís vos a los diputados? Mientras sigas teniendo los 14 departamentos como circunscripciones, vas a tener teniendo los mismos resultados. Hay todo un 30, 32, por eso es que 33, decimos 34. todo un modelo. Okay. Pero hay un segundo elemento, es decir, la pérdida de credibilidad de muchos ciudadanos hacia el sistema político o hacia los partidos no lleva necesariamente a la construcción de una tercera fuerza. Eso no es automático. Muchos lo hemos intentado y no lo hemos logrado. ¿Cuál es el problema? Muchas veces que este sector que ha perdido credibilidad lo que hace es ausentarse de las urnas. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tú tienes una elección en que apenas llegas al 50% de los votantes del padrón, o como en la última que no llegamos al 50%, que entonces lo que se expresa es el voto duro? Entonces, nuevamente son los votos duros de los partidos los que definen esa correlación. Entonces, una pérdida de credibilidad que se traduce en no participación ciudadana, a lo que lleva precisamente es al fortalecimiento de ese sistema que la gente no quiere, pero que es el que se expresa porque es el que sí va a votar. Ok, ¿menos existe una figura mesiánica de salvación? ¿A quién se refería con esto, Medardo? No lo dicen las encuestas. Ahora, que el país necesita líderes, a ver, sí. Pregunto, ¿se puede estar refiriendo a Bukele como una figura mesiánica de salvación? Es posible, porque hay ahí una... Es la única persona que está marcando... Es que el liderazgo de Nayib es tan consistente y está reflejado en todas las encuestas que se han hecho, no estas tres últimas, las anteriores, que las mediciones que se hicieron le daban el 69% y todo el mundo creyó que él había llegado al techo y que lo que debía hacer era mantenerse, porque de ahí la tendencia era bajar, y de repente en esta encuesta aparece ya marcando arriba del 73%, o sea que se va consolidando un liderazgo personal de una figura emergente, de un nuevo liderazgo, y eso de seguro lleva a la vieja dirigencia a pensar que eso puede conducir a un mesianismo, porque yo no lo vi en ninguna de las encuestas que hemos analizado, que hablaran de mesianismo. Dijeron que había agotamiento del liderazgo y desconfianza en el estamento político, pero no se habló del liderazgo mesiánico. Entonces, si el secretario general del FMLN lo está planteando ya como que hacia eso nos quieren llevar, seguramente la lectura que hay al interior del frente debe estar generando estas aprehensiones, porque se está viendo ya que ese liderazgo ya no da para más, es decir, ya se agotó. Es más, Arena lo entendió antes, porque el liderazgo de la guerra de Arena
ha quedado rebasado por un nuevo liderazgo. Pero ahí no, la gerontocracia, que es el esquema de los partidos totalitarios de corte que siguen el modelo del Partido Comunista, de la Unión Soviética y partidos del Comintern, son los que siguen manteniendo este esquema. Pero eso se va a caer, igual que se cayó el muro de Berlín, igual que se han caído todos esos esquemas totalitarios. Entonces, frente a eso, quererlo sostener, acusando a una institución como la UCA de que está creando condiciones para mesianismo, eso es, te digo, estar fuera de la realidad. Ninguna encuesta está pidiendo mesías, ninguna. Lo que quiere la gente son líderes, liderazgos, que no existen ni en la política ni en ningún otro campo. Nayib no lo veo como mesías, lo veo como un liderazgo en construcción, con muchas posibilidades, pero es un liderazgo en construcción, no es un mesías. Ni el país quiere mesías, ni van a resolver los mesías los problemas. Y no tenemos esa tradición. Se nos fue el tiempo de este corte. Quisiera haber tocado también otra pregunta, porque obviamente llama la atención que Arena no logre capitalizar el descontento que muestran las encuestas para el gobierno. Se lo voy a preguntar rápidamente en el próximo bloque. Ya volvemos. En Integral cumplimos nuestras aspiraciones con emprendimiento, trabajo y esfuerzo. 15 años por la gente que sale adelante, con conciencia y solidaridad. 15 años haciendo banca con valores. Integral, Sociedad de Ahorro y Crédito. Esa tele ya no quiere. Me voy a comprar una de 32. Pero si me compro una de 32, aguanto una más grande. Y un mueble más chivo. Hasta Smart la podría tener. No, la verdad es que mejor sigo igual. No me va a alcanzar. Para grandes sueños, mini cuotas que se adaptan a tu presupuesto para que puedas llevar todo lo que siempre has soñado. La Curazao, para vivir mejor. El tercer segmento de debate gracias a Sistema Fedecrédito. Los que somos 100% salvadoreños en familia aprendimos a fomentar valores. Una razón más para usar la familia de productos y servicios de Sistema Fedecrédito. Los que somos 100% salvadoreños en familia aprendimos a hacer amigos en cualquier parte. Y aún en la distancia, nunca dejamos de apoyar a quienes queremos. Aprendimos que el valor de lo que damos no es lo importante, sino la intención. Que la escuela es para aprender y el hogar para educar. Aprendimos que son muchas las razones para utilizar la familia de productos y servicios de las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema Fedecrédito. Sistema Fedecrédito, queremos darte una mano. A ver, rápidamente porque tengo otros temas. ¿Cómo es posible que Arena no capitalice el descontento que claramente la gente demuestra en todas las encuestas en relación a este gobierno del FMLN? ¿Por qué? ¿Será, digamos, que tiene la culpa también? ¿Y la gente tiene claro que tiene la culpa? ¿O el FMLN ha sido demasiado astuto en compartir las culpas? Yo creo que las dos cosas. O sea, el FMLN y la Arena están tan abrazados, o como decía un periodista que lo entrevistaban hoy en la mañana, se están tirando de los pelos. O sea, los dos. Y eso hace pues que la percepción sea de que frente a una política de choque de trenes, la calificación se reparta parejo de manera negativa. Pero la segunda, que quizás es más objetiva, tiene que ver con todas las contradicciones que hay al seno de este partido, no solo en la parte orgánica, organizativa de ellos, la lucha por la dirección, el control del partido, sino de los intereses que se representan. Los grupos económicos están detrás de ellos, intereses de los grupos comerciales, los grupos industriales, los grupos financieros, que quieren hacer sus apuestas y tener dentro del partido su cuota de representación y la capacidad de decisión para reorientar un proyecto y un modelo económico. Entonces, eso está dando una parálisis dentro de un partido que ya
debería estar no solo posicionado como el futuro vencedor de la próxima elección frente al desgaste del partido oficial, sino que comparte con él la parte más baja en las preferencias electorales. Juan José, ¿esto es insólito? No, mira, no será... Son fenómenos multicausales, pero te señalo 3 rápidamente. Primero, Arena todavía tiene el lastre de sus 2 décadas en el gobierno. Es decir, no logró superar eso y ahora con toda la problemática de la corrupción, sobresueldos, etcétera, sigue latente. Segundo, Arena no tiene propuestas. Lo que tiene es una oposición cerrada de desgaste total del gobierno, pero sin contrapropuesta, y eso lo comienza a ver la gente. Y tercero, es un partido que no se transformó. Siguen igual, a pesar de que hubieron esfuerzos importantes en algunos momentos, escribieron documentos, nombraron comisiones, personajes importantes se incorporaron, no lograron una transformación interna. Tal vez no sean los únicos, porque estos son fenómenos multicausales, pero ahí tenés 3 elementos que le impiden a Arena, a pesar de toda la problemática del gobierno, poder dar un resultado a la gente. Ok. Otra pregunta rápida. ¿Qué les parece el llamado que hizo el presidente de la República este sábado a exigir, a decirle a la gente, movilícese, exija que los partidos, Arena y otros partidos, le aprueben los préstamos al gobierno? Mira, me parece inapropiado para que venga de un presidente de la República. Sería apropiado si viniera de un partido, del partido oficial, que moviliza sus bases para una correcta demanda de apoyo para financiamiento. Pero viniendo del presidente, me parece que es un exceso y no debería el presidente de ponerse como presidente del partido de gobierno para llamar a la oposición como que es fuera de lo que él está gobernando. Él gobierna el país. Él gobierna para todos los salvadoreños, entonces no puede hacer ese ejercicio faccioso del poder, porque cuando te volvés facción y lo ejerces de esa manera, entonces entras ya en un conflicto y el presidente, por mandato constitucional, tiene que garantizar la armonía social, y aquí se está poniendo una camiseta de partido y no la cachucha del presidente. ¿Opinas igual, don José? Mira, yo diría de que hay un problema de fondo en este gobierno. Uno de los tantos problemas de fondo es que no tiene una estrategia de comunicaciones. Entonces dicen cualquier cosa. Hacer un llamado a la movilización para algo sin tener la capacidad de movilización desde el gobierno también es un absurdo. Es decir, distinto sería un momento en que hubiera como mucha capacidad de movilización, pero eso no es un elemento movilizador. Y por otro lado se alejan de lo que debería de ser la verdadera solución, que es generar capacidad de negociación. Es decir, siempre que hay una negociación, Nacho, se hace sobre la base de fuerza. Nadie negocia porque le gusta negociar. Si tú puedes imponer algo, lo impones. Tú negocias cuando no tienes más opción. El gobierno tiene cartas importantes que no ha sabido usar y por lo tanto no ha sabido preparar una verdadera negociación. Este país lo que requiere es acuerdos y las negociaciones se hacen sobre la base de fuerza. Si no, no hay negociación. Por lo tanto, está dejando Arena que haga lo que quiera. La movilización siempre fue una de las mejores cosas que ha mostrado el FMLN. ¿Tú crees que ha perdido movilización? Yo creo que en general el problema, siento yo, del país es que ha perdido su capacidad de movilización, salvo casos en que uno ve de necesidades muy sentidas. Por ejemplo, el agua está movilizando mucho a la ciudadanía. Son pequeños grupos, pero ya después de que estás 3, 4 días sin agua o una semana o 2 sin agua, la gente sale a cerrar una calle, ¿verdad? Pero lo hace con el fin de que llegue la anda, de llamar la atención y de que le resuelvan su problema muy inmediato. Esa es la capacidad de movilización que hay ahora. Tema, creo que tengo 5 minutos, pero sin duda no se puede tocar el tema del choque que hay entre Sala de lo Constitucional y Sala de lo Contencioso por esta inicialmente negarse el Ministerio de Hacienda a entregar información sobre las donaciones a los partidos políticos. El Ministerio de Hacienda se ampara ante la Sala de lo Contencioso y la Sala Constitucional le exige a lo Contencioso que dé argumentos de por qué está aceptando ese amparo. Sí, mira, yo todavía no diría que hay un choque o un conflicto entre las salas. Lo que ha habido es la actividad de las dos jurisdicciones, la jurisdicción constitucional y la jurisdicción contencioso administrativo, que tienen competencias totalmente diferentes, pero que todo se origina
Y si vamos a la raíz del problema, por el no cumplimiento de la Asamblea Legislativa de la sentencia de la Sala en el tema de transparentar la finanza de los partidos. Como la ley no se ha reformado y los partidos siguen todavía diciendo que en la ley dice que solo van a dar el nombre de los donantes si él quiere, y eso ya la Sala dijo que no debe ser, se ha presentado una serie de recursos a la Sala para que eso cambie. Recursos de 2013. Es decir, si ves tú en la referencia que hace la Sala el viernes pasado, habla de un proceso de 2013, que está en conocimiento de la Sala. Cuando el ciudadano Eduardo Escobar pide al Ministerio de Hacienda que le dé la información y no se la da, se va al Instituto de Acceso a la Información Pública. Le dice al ministro que la tiene que dar. El ministro va y dice a la Sala de lo contencioso de que lo acoja, ¿verdad?, para que no la dé. La Sala recibe esa demanda y da una medida cautelar. Para mí, ahí está el primer origen del problema. Había titularidad del ministro para ir a incoar una demanda de este tipo a la Sala de lo contencioso. La Sala tenía competencia para recibir eso. Y por eso es que la Sala de lo constitucional dice, y lo dice con toda claridad, y pone la referencia de una dirección de internet, de un medio de comunicación, que es un hecho notorio y público esto que está sucediendo, y por lo tanto, como ella tiene en conocimiento y está en proceso de sustanciación una inconstitucionalidad, le pide a la Sala que le informe como usted es hoy y le da un plazo de 5 días. Esto para mí es una cuestión de procedimiento. O sea, todavía no hay ese conflicto, que sí lo vimos en el pasado, cuando la Sala de lo Constitucional le ordenó a la Sala de lo contencioso que se inhibiera de conocer de algunos casos, creo que era de la inconstitucionalidad de la elección de algunos magistrados. Aquí todavía no ha llegado a ese conflicto. Aquí es simplemente una cuestión de procedimiento. ¿Por qué? Porque es natural, son dos competencias distintas y en un solo caso, el mismo caso, que es informar de los donantes de los partidos. Suponete que la Sala de lo contencioso dé una sentencia en un sentido que sea contradictorio a lo que la Sala de lo Constitucional va a dar, vamos a estar frente a dos sentencias diferentes. Para evitar eso es que en esta materia se está buscando que quien tiene la prioridad en el caso, por razones de tiempo, que es la Sala de lo Constitucional, porque el proceso es de 2013 y no está fenecido, no está terminado, no está resuelto, la Sala de lo Contencioso debería no solo darle el informe a la Sala de lo Constitucional, sino que a la vez abstenerse de seguir conociendo, para no crear la posibilidad de que hayan dos sentencias contradictorias. ¿A tu juicio? Mira, yo diría 3 cosas. Primero, esto nos está demostrando cuánto cuesta la transparencia y la rendición de cuentas en el país. Si bien se ha avanzado muchísimo, porque venimos de una oscuridad total, en que no se sabía nada, pero todavía tenemos mucho terreno que avanzar. Eso nos está demostrando lo que cuesta. Segundo, yo diría que lo que ha hecho la Sala es solicitarle un informe a otra Sala, porque ellos tienen que darle seguimiento al cumplimiento de sus sentencias. La Sala de lo Constitucional le da seguimiento a que sus sentencias se cumplan. Y lo que está haciendo en este caso es solicitándole una información que le diga sobre qué base ha actuado, de manera de que ellos se puedan sobre probar. esto. Tercero, imagínate que pero hay una historia que te indica algo. Pero el ministro de Hacienda recurrió a la Sala de contencioso porque ahí es donde correspondía, porque el problema del ministro porque ahí de Hacienda, se acerca todo. No, hombre, el problema y se guarda todo. Si vos lo querés ver conspirativamente, tenés derecho de verlo. Y pero tú crees que no da derecho yo lo que creo es a que vérselo comparativamente. Había el problema es que el ministro de Hacienda tiene una ley secundaria en materia de Hacienda que no ha sido modificada y que entonces él no se atreve a violarla porque le dicen aquí los donantes se mantienen en reserva. Y entonces, en ese sentido, él no hay, lo que hace es recurrir con un recurso y que sea otro el que resuelva. Ese es el punto de fondo. Ahora bien, que haya choque de salas y de choque de poderes, yo no lo veo malo en sí mismo. Si para eso hay órganos distintos, para eso hay salas diferentes. A mí lo que me preocupa es volver al pasado, donde todos decían que sí y todos iban como trencitos detrás de una decisión de casa presidencial. Que haya una sala que en un momento dado contradiga a la Asamblea Legislativa o contradiga a otra misma sala de la Corte Suprema de Justicia, yo en sí mismo no lo veo malo. Creo que son esas cosas a las que debemos de ir aprendiendo. Cada funcionario tiene sus funciones y si bien los órganos del Estado tienen que trabajar en armonía y en cooperación, también tienen que velar el uno del otro para que cumplan su función. Ok, pero, si bien esta Sala de lo Contencioso no es la misma que ha habido en los últimos años,
muchas cosas se pararon en la sala de lo contencioso, sobre todo, digamos, los empresarios que no querían pagar. Igual que la sala de lo constitucional no es la misma que teníamos hace unos años. Hay cambios. Pero la sala constitucional ya tiene como 8 años. Esta, digamos, tiene un par de años. Sí, un par de años. Así es. Vamos al corte, ya volvemos. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Tus programas favoritos están al alcance de tu mano, en el momento que quieras. Disfrútalos en tu aplicación TCS Go. Porque seguimos 24 horas contigo. Ya no tienes que preocuparte. Conéctate y disfruta de nuestra programación. BTV está en TCS Go. BTV, 24 horas contigo. El siguiente segmento de debate gracias a Cerebro FOS, reconstituyente de la célula cerebral. Cerebro FOS, mente activa y dinámica. Falta de memoria, concentración y aprendizaje. Toma Cerebro FOS. Desfatigante mental con vitaminas que mejora la memoria. Te da concentración. Combate el estrés y el agotamiento físico y mental. Cerebro FOS, mente activa y dinámica. Buenas noches, Francisco Bonilla. Un placer saludarle, buenas noches. Vamos a comenzar la intervención de nuestros amigos televidentes. Dice Brenda Cerritos, se ha visto en Arena y FMLN que sin elecciones ya se dan por candidatos. ¿Qué hay de los candidatos únicos cuando son designados? Les pregunta en específico. Adriana Escobar dice, cuando la Sala de lo Constitucional vio la cohesión del FMLN, comenzó a sacar sentencias antipartidistas, obviando el artículo 85 de la Constitución, afirma Adriana. Dice José Rivera, ¿y si son falsas elecciones? Algo así como la designación de Rodrigo Ávila en la elección presidencial que se perdió contra Funes. Dice sobre un comentario de Juan José Martel. Dice Wilber Escobar, y ninguna de ellas parece ser democrática. Autoproclamarse el electo antes de tiempo fuerza a otros candidatos a retirarse, plantea. Miguel Martínez dice, la explicación que da el Frente para hacer a puerta cerrada las primarias es que a la prensa, o más bien la prensa, busca solo criticarlos. José Rafael Castro, lo que tememos es que las encuestas que dicen que la gente no cree en los partidos anime el abstencionismo y eso es grave. René García, ¿qué tal si ahora se revierte y solo el 10% de la población va a votar y el 90% se abstiene? Plantea sobre un comentario de Félix Ulloa. Leonardo Bonilla dice, indignación y rechazo a política actual nos motiva y nos motivará a más ciudadanos a participar como candidatos independientes. Este señor ha mostrado su interés a participar como candidato independiente en las próximas elecciones. Dice Ana Meyer, Juan José, tampoco el FMLN tiene propuestas. A su criterio, ¿qué rumbo lleva el país? Le plantea Juan José. René García, ¿cuáles cartas? ¿Será exigir préstamos a Arena y seguir dejando el impago y hundido en deudas y robar pensiones de trabajadores? Carlos Urquía dice, la Procuraduría ya había deducido responsabilidad a la Sala Contenciosa por admitir impugnaciones contra el Instituto de Acceso a la Información Pública por
entidades públicas. Finalmente dice Carlos Ramos Martel, pero esas movilizaciones son válidas y convenientes cuando el gobierno las convoca, de lo contrario usan la policía en su contra. Esa es la afirmación de Carlos. Vamos al estudio para las respuestas. Señores, como gusten. Bueno, quizás la intervención que habla del absentismo electoral o abstencionismo, como le llaman en otros lados, que pudiera llegar a un, digamos, exagerado 90%. Bueno, yo el máximo absentismo que he visto es de un 70% en Guatemala, en unas elecciones allá por el 95 más o menos, pero no eran elecciones, era un referéndum para una reforma constitucional. Es muy remoto llegar a ese nivel de absentismo. Lo cierto, que lo demuestran las encuestas, es que vamos a mantener los mismos indicadores que se han tenido históricamente en las elecciones de medio término, o sea, las municipales y las legislativas. Podrían variar 1 o 2 puntos porcentuales, pero la conclusión a la que yo llego, y que es lo que motivó que fuéramos con otros ciudadanos, con Paul Steiner, con Tono Fune, fuimos 3 o 4 a presentar una pieza de correspondencia a la Asamblea para cambiar el sistema de distritación electoral, porque si seguimos votando con los 14 departamentos, vamos a tener los mismos resultados. Vote el 10%, el 30%, el 80%, no importa la cantidad de electores que participen, el resultado va a ser 30 y tantos diputados para una fuerza y 30 y tantos para la otra, es decir, y luego el resto que se divide en los partidos, porque así está este diseño del sistema electoral inconstitucional. Es más, como yo sabía que la Asamblea no lo iba a tramitar, esa pieza de correspondencia, a pesar que diputados de varios partidos le dieron iniciativa de ley, presentamos a la Sala de lo Constitucional también una solicitud de que, haciendo uso del seguimiento de su sentencia, declarar inconstitucional por lo menos 20 diputados de los actuales que provenían de una sentencia de una sala del 2002, ante una demanda que presentó Chafik Handal en aquel momento y que la sala le dio la razón. Pero esta sala dijo que no se metía en eso y dejó el sistema como está. Cuando nosotros presentábamos 4 grandes circunscripciones regionales, Occidente, Oriente, el centro y la parte central, ahí estábamos modificando el sistema, porque además exigíamos que cada diputado representara 115,000 habitantes, tomando como base el censo último del 2007, creo que es. Y ahí le damos cumplimiento a la Constitución. Entonces sí, iba a cambiar la composición de la Asamblea, porque ya no iban a haber los 3 diputados de Cabañas, que cada uno representa menos de 50,000 habitantes, contra los 3 diputados de la Unión, que cada uno representa 35,000. O sea, esa disparidad de representación es la inconstitucional. Pero la Sala no quiso aceptar el criterio y la Asamblea, por supuesto, y algunos dijeron que sí, pero conocemos el gatopardismo que hay ahí, de que las cosas cambian para no cambiar. ¿Por qué? Porque cambiar el sistema sí es cambiar el ejercicio del poder. Bueno, gracias a todos los amigos que han participado. Lástima, hay poco tiempo como para poder responder todos. Me gustaría algunas cosas nada más. Candidatos únicos designados, eso sería ilegal. Puede haber un candidato único en un municipio en que nadie más apareció, pero tiene que ir a elección, porque cuando se dice candidato designado es dedazo. Esa es decisión de cúpula, eso no se vale. Todo candidato tiene que ir a una primaria, tenga o no tenga competencia, y la gente siempre debe tener la posibilidad de optar. Segundo elemento, lo de que votara el 10% del padrón, creo que Félix lo dice muy claramente, eso no es posible. Pero ojo, lo que nos preocupa en el país es que hay un decrecimiento del porcentaje de participación. En todos lados el padrón tiene problemas, es decir, tiene muertos. En nuestro caso tenemos la distorsión de tanto salvadoreño en el exterior que se ha ido y aparentemente está aquí. Aquí tenemos mucha movilidad interna de la gente y eso afecta a las elecciones, especialmente las de alcaldes, pero teníamos años de que no nos bajaba del 50%, y al contrario, habíamos venido experimentando pequeños índices de crecimiento, lo cual era positivo, pero en la última elección caímos. El problema, amigo televidente, es que aún en ese caso imposible de que solo votar el 10%, no hay ninguna regulación legal que impida que esa elección no sea válida. Va a ser
todo lo ilegítima que querramos, pero desgraciadamente va a ser válida. Y entonces significa de que ese 10% que va a ser el voto duro de los más duros es el que decidió. Tercer elemento, candidaturas. O sea, no recomienda a nadie no ir a votar. Efectivamente, todo lo yo creo que contrario. así es. Y finalmente, candidaturas independientes. Qué lástima que solo fue un alegrón. Creo que hubiera valido la pena que personas que consideran de que pueden jugar un rol en la Asamblea Legislativa lo hicieran. Pero no es posible. Creo que hay varios problemas. El primero es la cantidad de requisitos. Y segundo, ahí también se está expresando de algún modo los problemas de liderazgo que tenemos en el campo social y en el campo político, en el campo empresarial, etcétera. Bueno, no sé si les queda alguna pregunta. Bueno, rápidamente, ¿alguna confianza en el proceso eleccionario por una nueva Corte de Cuentas? Que estamos todavía esperando que haya una Corte de Cuentas de verdad. Bueno, esta Corte de Cuentas, recordemos que fue electa para terminar el periodo del anterior, se vence ya en 2 meses, mes y medio el periodo del mandato constitucional, y ahí creo que o no hubo tiempo suficiente para presentar algunas propuestas, y si tuviesen algo que hubieran preparado, pedir que se reelijan porque hay planes de acción que hay que continuar, o les quedó grande la camisa y demostraron que en este periodo pues no tenían idea, no obstante que los 3 que fueron electos magistrados eran insiders, o sea, venían de adentro de la Corte y conocían el funcionamiento. Entonces se esperaba más de ellos, porque no era gente que iba a conocer los procedimientos, era gente que los conocía. Entonces habrá que ver qué es lo que dicen los diputados, sobre todo con el caso que aparece hoy en los medios de un magistrado al que se le señala de que ocultó o archivó un proceso de $48 millones de gastos sin facturas o algo así, ¿no? Pero esperanza de que haya una Corte de Cuentas como debe ser. Yo creo que los partidos van a tener que ir aprendiendo. La Corte de Cuentas es clave para la transparencia y la rendición, valga la redundancia, de cuentas. Sin eso no funciona. En el pasado era parte de un solo partido político que la controló durante muchas décadas. Eso se rompió, pero todavía el interés partidario prevalece. El problema es que cuando se nombran gentes cercanas a los partidos o vinculadas a los partidos, viene la demanda de la ciudadana, que es legítima, se va a la sala resuelve, y lo que hacemos es cortar periodos. Entonces, en año y medio o en un año que le toca, porque hay siempre un lapso en el que no se nombra y en el que se quedan sin Corte de Cuentas, a la larga complica más las cosas. Yo diría de que hay un reto de esta legislatura de poder elegir una verdadera Corte de Cuentas. Bueno, le agradezco muchísimo que haya estado esta noche, Juan José, muchas gracias. Un gusto. Muchas gracias, Félix, amigos televidentes. Los espero mañana, horario especial mañana, excepcional. Mañana vamos a estar a las 9:30 de la noche. Está el partido antes entre Panamá y Honduras. Vea el partido y después venimos nosotros inmediatamente, 9:30 de la noche. Que pasen buenas noches.